Comenzó como si la tierra misma contuviera la respiración. Un silencio se extendía por las llanuras de Anatolia, denso y tembloroso. El tipo de silencio que vive justo antes del trueno, cuando el aire se vuelve demasiado pesado para seguir, conteniendo la paz. El sol estaba bajo, suspendido como una llama moribunda, y las sombras de dos imperios se extendían una hacia la otra, destinadas a colisionar. En el año 190 a.C., el mundo se encontraba entre dos titanes en Roma, que se alzaba como una tormenta de hierro, y el imperio seleucida, antiguo, opulento y cercano a su ocaso. De un lado marchaban las legiones, cada hombre un reflejo de orden y propósito; del otro, los ejércitos de Antíoco III, el autoproclamado rey de reyes, heredero del esplendor menguante de Alejandro Magno. Había una quietud que ningún hombre se atrevía a romper. Los soldados de ambos mundos esperaban, atados por la tensión, por el peso del mando, por la certeza de que el amanecer traería la masacre. Roma aún no era un imperio, pero ya pensaba como tal. Sus victorias se habían ganado con dolor, su disciplina, fruto de la derrota. Las cicatrices de las guerras púnicas aún estaban frescas, grabadas en la piel de cada soldado que portaba el estandarte romano. Sin embargo, allí estaban de nuevo, a miles de kilómetros de casa, porque el hambre de la República ya no se limitaba a sus fronteras. Ahora era algo más grande, algo insaciable en al otro lado de la llanura. Los estandartes seleucidas ondeaban, con el viento del atardecer en seda azul, bordada con soles dorados y símbolos rotos del dominio perdido de Alejandro. Antíoco cabalgaba entre sus filas en un carro dorado. Su armadura reflejaba la luz como fuego fundido. Para sus hombres, era una visión de la gloria antigua, un recuerdo vivo del Mayo ere conquistador de Grecia, pero en sus ojos, tras el oro y el mando, habitaba algo más silencioso. La duda era la maldición de todo rey que gobernaba demasiado tiempo, el miedo a que el mundo hubiera seguido adelante, mientras él aún se aferraba a los triunfos del pasado. El imperio seleucida era vasto, pero la inmensidad se había convertido en su debilidad. Sus ejércitos eran una amalgama de naciones y lenguas: griegos, persas, sirios, mercenarios de tierras más allá del horizonte. Marchaban por el oro, no por la fe; luchaban por el mando, no por el destino. Antíoco creía que su número lo llevaría a la victoria, pero la historia no tiene piedad de los reyes que confunden tamaño con fuerza. Roma era más pequeña, sí, pero cada hombre en sus filas llevaba un solo pensamiento, agudo e inquebrantable: no podemos perder a No. Y sin embargo, dentro del campamento romano, otra presencia aguardaban algo vivo, algo antinatural en su quietud. No un hombre, no una máquina, un arma nacida de la carne y el instinto. Eran los perros molosos de Epirón, bestias criadas en silencio, entrenadas para la obediencia, esculpidas para el miedo. Bajo el destello carmesí de la luz de las antorchas, sus ojos brillaban como piedra pulida. Esperaban tras jaulas de hierro y bozales de cuero, respirando lentamente con sus cuerpos esculpidos por la disciplina. Eran el secreto de Roma, no una herramienta de ataque, sino un arma de control. En los generales romanos comprendían una verdad que el mundo apenas comenzaba a comprender: las guerras no se ganaban solo con la fuerza, se ganaban con la mente. El terror era el arma más pura, invisible, contagioso, imparable, una vez que comenzaba a extenderse. Estos perros eran instrumentos de ese terror. Su propósito no era destruir, sino desmantelar. Cuando se les soltaba, no ladraban, no rugían, se movían como un susurro de muerte, entrenados para atacar las patas de los caballos, para lisiar la caballería, para hundirse en el caos de la batalla y distorsionarlo hasta que nadie recordaba sus órdenes. En esa noche, el campamento romano respiraba como uno solo, a hombres y bestias unidos por un propósito, sin canciones, sin risas, solo el ritmo constante de las piedras de afilar contra el metal y el rugido distante de criaturas que habían olvidado lo que era la misericordia. Lucio Escipión comandaba el ejército, pero en las sombras de su tienda era su hermano, el legendario Escipión el africano, quien forjaba su destino. El hombre que una vez había quebrantado el genio de Aníbal, ahora se preparaba para destruir un imperio. Hablaba poco, planeaba mucho. Sabía que para derrotar a Antíoco, Roma necesitaba algo. Más que coraje, necesitaba miedo, y este vendría de las fauces de las bestias, aun cuando el amanecer finalmente se desvaneció en el horizonte. Trajo consigo el sonido del movimiento, un mundo entero que se precipitaba hacia la violencia. Los elefantes seleucidas fueron los primeros en aullar.
con sus gritos profundos y temblorosos como tambores del inframundo. El polvo se alzaba de las llanuras, mientras el ejército de Antíoco se extendía en formación interminable, con escudos relucientes y lanzas erguidas como un bosque de muerte. Para los romanos, parecía que el horizonte mismo había cobrado. Pidan, pero no se movieron. Esperaron, inmóviles, sin pestañear, un muro inquebrantable de silencio frente a la tormenta, y entonces llegó el primer sonido. La orden que rompería el silencio para siempre a la línea seleucida avanzó. Las trompetas resonaron. La tierra tembló bajo miles de cascos y ruedas de hierro. Pero Roma no respondió. Sus escudos se cerraron con más fuerza. Su formación no flaqueó. El viento traía el olor a polvo, sudor y miedo. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Y entonces un sonido se elevó de la línea romana, bajo y gutural, como el rugido de la tierra. No era la voz de los hombres. Era el despertar de los perros a una señal. Los molosos fueron liberados. No cargaron frenéticamente, sino que se movieron con una precisión aterradora. Su silencio era más aterrador que cualquier rugido. Abrieron paso a través del campo de batalla, hundiendo los dientes en las patas de los caballos, derribando a los jinetes en el barro y la sangre. Los elefantes gritaron de terror. Los soldados rompieron la formación y el caos se extendió como una plaga. Antíoco observaba desde su carro, con la incredulidad quebrantando su compostura. Sus líneas perfectas se desmoronaban, no por estrategia, sino por miedo, un miedo puro, ancestral e instintivo. A los romanos avanzaron tras el caos, firmes e imparables. Cada paso era calculado, cada golpe, deliberado. El frente, seleucida, se disolvió, consumido por el pánico. Los perros de guerra se desvanecieron en la confusión sombraos, en Trigritus con su tarea cumplida. Lo que comenzó como una batalla se convirtió en el colapso, no de un ejército, sino de una ilusión. El sueño imperial de Antíoco, nacido del fantasma de Alejandro, moría ante sus ojos. Cuando regresó el silencio, no era paz, era la consecuencia. La llanura estaba sembrada de estandartes rotos, armaduras retorcidas, y los cuerpos de hombres que se habían creído invencibles. Los perros volvieron a guardar silencio, descansando entre los caídos como si la tormenta nunca los hubiera tocado. Roma no solo había derrotado a un enemigo, sino que había dominado algo mucho más grande, la mente humana. La batalla de Magnesia no fue una victoria más, fue el momento en que Roma aprendió a convertir el miedo en un arma. Los perros habían hecho más que matar, habían demostrado cómo el control, no el caos, moldea el destino. Y en esa revelación, el futuro de Roma quedó sellado. A partir de ese día, sus legiones marcharían no solo con espadas, sino con silencio. El tipo de silencio que precede al trueno, el tipo de silencio que advierte al mundo que nada puede detener lo que viene. Aún no se había sentado el polvo de la última marcha de las legiones, cuando el peso del pasado empezó a presionar el presente. Roma se había adentrado en tierras más antiguas que ella, tierras donde las ruinas susurraban sobre reyes antaño, grandiosos, y las estatuas observaban desde templos olvidados con ojos tallados por hombres que habían fallecido hacía mucho tiempo. Estos eran los cimientos del imperio, reliquias, de una época en la que Oriente no gobernaba por la ley, sino por la leyenda. Y ahora, Roma se alzaba sobre ellos, no como un invitado, sino como un contrincante. El imperio seleucida se extendía, inmenso por el mapa, con sus fronteras trazadas con la tinta de la ambición y mantenidas por la espada. Ciudades con el nombre de Alejandro salpicaban sus paisajes, cada una un fragmento de un sueño que había sobrevivido a su creador. Antíoco III había dedicado su reinado a intentar unir esos fragmentos. Había vencido rebeliones, reclamado provincias y se había envuelto en títulos que prometían gloria. Pero los títulos no protegen a un reino del tiempo, y el tiempo, más que cualquier ejército, fue el gran destructor de ilusiones al oeste. Roma no albergaba tales ilusiones. Se había abierto camino a través de las dificultades, no de la herencia. Mientras Antíoco cabalgaba con oro y seda, los comandantes romanos se vistieron de hierro y determinación. Su visión del poder no era un renacimiento de viejos sueños, sino la creación de algo inquebrantable. Cada conquista no era solo una victoria, sino una base. Cada batalla era una lección. Y habían aprendido mucho de las cenizas de Cartago, de las trampas montañosas de Hispania, de la disciplina del propio Aníbal. Ahora habían llegado al este, no como exploradores, sino como ejecutores. La República había crecido más allá de la defensa. Ahora era una fuerza que se expandía, no por obligación,
sino porque podía, y con cada kilómetro ganado, Roma remodelaba el mundo a su imagen. Lo que los seleucidas veían como una invasión, Roma lo veía como orden, un reequilibrio. La historia finalmente inclinado a su favor Ampero, incluso en su ascenso, los romanos podían sentir la gravedad del lugar donde ahora se encontraban. Esto no era la Galia Nea, esto no era Iberia, esto era Oriente en antiguo, estratificado, cargado de memoria. Aquí, los ejércitos marchaban por caminos construidos antes de la fundación de Roma. Aquí, los reyes rezaban a dioses más antiguos que el propio latín. Las regiones entraban en un teatro embrujado por la grandeza, y ese conocimiento tenía peso entre las filas romanas. No había miedo, pero sí conciencia. Los seleucidas no eran salvajes. Habían librado guerras antes del nacimiento de Roma a sus elefantes, su caballería a sus generales. Todos llevaban cicatrices de batallas sepultadas hacía tiempo, pero las cicatrices no otorgan invencibilidad, solo demuestran que la supervivencia es posible, y Roma no había venido para sobrevivir, había venido para reemplazar. Bajo cada monumento y trono, bajo cada mito y recuerdo, la verdad permanecía. Las civilizaciones no caen en una sola batalla, se pudren desde dentro, hasta que una mano más fuerte llega para reclamar lo que queda. Y ahora, la mano de Roma había llegado a Oriente, su dominio no cedía. Pero incluso un imperio con ímpetu necesita una mente que guíe su paso. Roma no se adentró ciegamente en Oriente, se movió con memoria, y la memoria tenía un nombre en Escipión el africano, el arquitecto de la caída de Cartago, el hombre que burló a Aníbal en las llanuras de Zama. Una vez fue aclamado como el salvador de la República, pero Roma no ama fácilmente a sus salvadores. La gloria invita a la envidia, y en los años posteriores a su triunfo, Escipión había sido relegado a los márgenes, sus victorias convertidas en sombras, su voz apagada por el peso de la tradición celosa. Sin embargo, cuando Oriente se agitó y Antíoco se alzó, el Senado recordó quién había logrado el colapso imposible. No regresó con pompa ni ostentación. Regresó en silencio, mayor ahora, más silencioso, pero no menos peligroso. El mando oficial del ejército recaía en su hermano, Lucio Escipión, pero cada soldado del campamento sabía dónde residía la verdadera mente de la guerra. Escipión no portaba corona ni título más allá de su pasado, pero caminaba con una presencia que llamaba la atención antes de recibir órdenes. No era carisma, era seguridad, la que solo se obtiene al haber vencido a la muerte y comprender su precio en la campaña oriental. Fue distinta a cualquier otra que Escipión hubiera enfrentado. El terreno, la política, el peso cultural, todo exigía más que fuerza bruta. Requería perspicacia, adaptabilidad y paciencia. Estudió a Antíoco no solo como general, sino como hombre, a alguien que gobernaba con nostalgia, que vestía su ambición con las vestiduras de Alejandro, que confundía la grandeza con la fuerza. Y Escipión, siempre táctico, sabía dónde estos hombres eran débiles, podían ser atraídos, podían ser provocados, pero la estrategia por sí sola no ganaría esta guerra. El ejército seleucida era inmenso, repleto de caballería, elefantes, de guerra y soldados curtidos por las campañas orientales. No era un ejército que se pudiera doblegar de una sola carga. Requería fractura, confusión e incredulidad. Por eso Escipión había traído más que legiones. Había traído el control. Los perros de guerra molosos, ahora adiestrados a la perfección, eran más que armas. Eran la encarnación de la filosofía evolutiva de Roma. El miedo, antes impredecible, ahora podía ser controlado. El caos podía ser creado por la noche. Mientras el ejército acampaba en suelo extranjero, Escipión solía mantenerse apartado de las hogueras. Observaba el horizonte como quien lee una vieja herida. No hablaba de conquistas, no se jactaba de legados. Entendía lo que realmente significaba el liderazgo, a no levantar estandartes, sino llevar cargas. Cada orden tenía peso, cada decisión un precio. Había visto lo que la guerra hacía a los hombres, cómo la victoria podía vaciarlos. Y aún así, seguía adelante no porque buscara el poder, sino porque vio lo que se avecinaba y sabía que nadie más podría detenerlo. Roma marcharía, con o sin él, pero solo con él podría triunfar sin perderse en pica. Pero ni siquiera el comandante más experimentado puede escapar del peso del silencio cuando proviene de su propio campamento. A medida que el ejército romano se adentraba en Asia Menor, la distancia entre el soldado y la estrategia se hacía más grande. Ya no había multitudes que los vitorearan,
ni ciudades que ofrecieran vino ni tributos. Solo el paisaje infinito de un mundo extraño en terreno desconocido, dioses desconocidos, rostros desconocidos, observando desde detrás de muros de ruidos. La victoria tenía un precio, pero también la anticipación. Y ahora era la duda la que comenzaba a acechar las filas, más que cualquier enemigo, dentro de la tienda de mando romana. Se extendían mapas sobre robles, llenos de piedras que marcaban peligros, caminos y probabilidades, pero ningún mapa podía representar la creciente tensión entre los hombres. Las legiones romanas se habían enfrentado antes a enemigos feroces: Cartago, la Galia, Macedonia, pero Oriente se sentía diferente, no porque fuera más fuerte, sino porque era más antiguo. Había un peso allí, algo que parecía inamovible ante el ansia de Roma, y, bajo ese peso, las preguntas comenzaron a crecer. ¿Seguirían funcionando las tácticas perfeccionadas en Occidente contra el vasto y móvil poder de los ejércitos de Antíoco? ¿Se podía confiar en que una alianza fracturada de ciudades griegas y caballería oriental se mantuviera firme? Y más silenciosamente, más peligrosamente, ¿qué pasa con los perros? ¿Con los perros? Los molosos habían demostrado su valía en campañas anteriores, pero los eleusidas no eran saqueadores tribales. Estaban organizados, disciplinados y rodeados de sus propias bestias. Elefantes de guerra anarqueros en catafractos de hierro. ¿Podrían los perros, por brutales que fueran, realmente cambiar el curso de la situación? Algunos comandantes argumentaban que los animales eran demasiado impredecibles, que el miedo era una herramienta que Roma no controlaba por completo. Otros temían algo más profundo, aunque desatar tal terror era convertirse en él en Escipión. Escuchaba, pero rara vez intervenía. En esos debates, había aprendido hacía mucho tiempo que el miedo se disfraza de muchas maneras. Puede camuflarse en estrategia, disfrazarse de cautela o disfrazarse de sabiduría. Pero al final, sigue siendo miedo. Y el miedo, si no se controla, pudre a un ejército más rápido que cualquier espada. Sin embargo, incluso él podía sentir el cambio. Hubo momentos en que los ladridos de las jaulas parecían más fuertes. Los hombres que alimentaban a los perros empezaron a hablar menos. Había una distancia ahora, no de espacio, sino de comprensión. Los perros ya no eran maravillas, eran recordatorios de lo que Roma estaba dispuesta a usar. De lo lejos que estaba dispuesta a llegar a Escipión, no se retractó de esta verdad, la abrazó, porque comprendió lo que pocos a su alrededor se atrevían a admitir. Esta campaña no era solo contra Antíoco, era contra la propia Roma, contra su vacilación, contra sus viejas ideas sobre la guerra, contra su necesidad de contenerse para ganar aquí. Roma tendría que volverse algo más frío, más agudo y quizás, por primera vez, irreconocible para sí misma. Pero en la guerra la supervivencia no pertenece a los más nobles, pertenece a los más dispuestos, y Escipión estaba dispuesto. It did not end with Magnesia. Rome never ended anything. It absorbed, reshaped, and moved forward, leaving broken structures behind to collapse in silence. The battlefield was cleared, the treaties were signed, and the Seleucid dream was scattered into the winds of history. But power never simply, it leaves echoes, and the deepest echoes are not heard in cities, or courts, or victories carved into stone. They're felt in the unease that settles long after the shouting stops, in the silence after something unnatural has done its work and walked away. That silence followed the dogs. The Molossians did not receive medals. No songs were written for them, but in the minds of those who witnessed Magnesia, they endured. Commanders who had seen them unleashed never again looked at warfare the same way. It wasn't just their strength. It wasn't even their discipline. It was the shift they represented, the moment when Rome stopped fighting wars only with men and began fighting them with design, with engineered fear, controlled chaos, with something that could not be reasoned with, only survived. And yet, the very success of the dogs posed a quiet question. What do you do with a weapon once it has outlived its battlefield? The war was over. Rome's eastern frontier had been secured. Antiochus had fallen, his line humbled, his cities offered up like offerings to the new order. The legions returned to familiar ground. But the dogs they returned changed. They had tasted something in Magnesia, something beyond instinct, a purpose that only blood could satisfy. Their handlers, once proud, grew cautious. There were incidents minor, unspoken, buried in the silence of military records. A soldier torn too quickly,
a child caught too near. The discipline remained, the obedience held, but the eyes of the dogs told a different story. They had seen too much, been used too precisely. They no longer feared death or orders. They understood something deeper, that they were needed, and that kind of knowledge makes anything dangerous. Rome, in its brilliance, did what it always did with things that unnerved it. It moved past them. The dogs were phased out of frontline roles, replaced by tactics and steel. Their bloodlines were diluted, their names forgotten, their history left to die quietly in farms and side posts, far from the center of power. But history does not forget what fear remembers. In every conquered province, Talus endured not of generals or formations, but of creatures that fought like shadows and disappeared before dawn. Children were warned not to wander too far. Elders spoke of wars won not by armies, but by something else. Something that stared through you. Scipio Africanus would not live to see Rome at its peak, but he had already seen the shape it would take. In his final years, he spoke little of politics. He had withdrawn, not because he had been cast aside, but because he had glimpsed what others had not, that Rome's greatest victories were never on the battlefield. They were in what it taught itself to accept, what it taught itself to justify. The use of fear as a tool, the bending of nature into something cold and efficient, the belief that power, once possessed, must always escalate to be preserved. The dogs had merely been a beginning. They were the first whisper of what an empire might become when it ceases to see limits, not in terrain, but in morality. After them came crucifixions, mass enslavements, entire populations broken not for defense, but for demonstration. Rome learned that true power lay not in conquering the enemy's body, but in occupying his imagination. And the hounds had opened that door, that centuries would pass, names would change, the Republic would die, reborn as empire. Generals would rise and fall, but in the darkest corners of its legacy, Rome would always carry that image, not carved in marble, not sung in epics, but imprinted in the memory of fear. A shape, low to the ground, silent in its steps, merciless in its strike, the ghost of a weapon too perfect to be remembered without shame. And so the question lingers, quiet but undeniable: what do we unleash when we make tools out of instinct? When we shape living beings into answers for problems we refuse to face ourselves? What is the cost of controlling fear, not just for the enemy, but for the soul of the one who wields it? Rome never answered. It conquered, it endured, but in the shadows of every victory, in the silence that comes after dominance, the echo remains. A growl just beyond memory, a presence just beneath glory. Because the dogs never truly disappeared. They simply became part of the world Rome left behind. And sometimes, when power stretches too far, when ambition sharpens into cruelty, when silence becomes strategy, that echo returns not to be only to be felt.